¿Algún voluntario que quiera leer el texto? ¿Sí? ¿Para qué está? Dale, dale. Está bien. Este es uno de los pasajes de los cuales a mí me gusta. No porque los discípulos hayan trabajado toda la noche de balde, ¿no? O porque Pedro se haya tirado al agua para no ayudar a sacar la red. Pero, pero es uno de los pasajes que a mí me demuestra que el profesionalismo, mi conocimiento y mi esfuerzo sin Dios no dan resultado. Me pregunté por qué el Señor lo dejó toda la noche pescando. Siempre me preguntaba eso. Y ellos estuvieron peleando toda la noche arrastrando redes, remando, eh, cansándose sin lograr nada. Sin embargo, cuando Jesús interviene, en cuestión de minutos, llenaron la barca. Dos barcas. Y no es que los discípulos, después que el Señor intervino, dejaron su experiencia de lado, dejaron los recursos que tenían de lado. Simplemente la variante fue la presencia de Dios. O la voz de Dios. El oír la voz de Dios. Ahora, ¿cuántas veces en nuestra vida invertimos tanto tiempo tras algunos proyectos, tras algunas decisiones y remamos toda la vida, hola amigo, toda la vida sin tener resultados? Y pasamos todo el tiempo y usamos de nuestros recursos, usamos de nuestra energía, ¿sí? Confiamos en nuestro conocimiento y en nuestras capacidades, pero sin embargo venimos con nuestra barca vacía. Venimos con nuestra barca vacía. Y yo creo que el momento más duro para los discípulos fue tener que reconocer delante del Señor Jesús, sin saber que era Él, su fracaso. Y creo que para el ser humano lo más duro debe ser reconocer que fracasó, ¿no? Y ellos vinieron cansados, con las manos vacías, calculo que hasta con hambre, ¿sí?
y tuvieron que reconocer frente a alguien que habían fracasado. Y tiene que ver mucho con nuestras vidas, con las decisiones que tomamos sin Dios, y las consecuencias que tenemos por decidir sin Dios. No se trata de cuánto sé o de mi capacidad, sino se trata de la presencia de Dios en cada decisión que tomo y en cada cosa que emprendo. Muchas veces como iglesia decimos, pero se hizo tanto esfuerzo, se invirtió tanto, estaban todos trabajando, sin embargo no hubo resultados, no hubo fruto. ¿Pero por qué no hubo fruto? ¿No será porque no fue como respuesta a una iniciativa de Dios? El Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a estos hombres cuando dijeron que no habían pescado nada? En cualquier lugar, a la derecha. Si lo hubiese tirado a la izquierda, ¿qué pasaba? Pero era así, era tal como Dios lo dijo, como el Señor se lo dijo. Ahora, los resultados se dan en nuestra vida cuando hay una obediencia directa a lo que Dios nos está diciendo. Cuando oímos la voz de Dios y en obediencia a la voz de Dios, sin cuestionar a Dios, obedecemos. ¿Ustedes vieron que alguno de los discípulos se puso a discutir con el Señor? Ninguno de ellos se puso a decir nada, pero mirá, nosotros que somos pescadores de años, que tenemos experiencia. Hasta alguno puede decir, no, mirá, yo tuve hasta empresa de pesca, ¿eh? Tuve hasta empleados, ¿sí? Eh, si no hubo pesca, no hay, es porque no hay pez. ¿Ah? No vamos a tirar de vuelta. Pero sin embargo, ellos escucharon la voz y quisieron. Porque tú lo dices, vamos a echar la red. ¿Y cómo nos cuesta obedecer la voz de Dios, no? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta entender lo que Dios quiere para nuestra vida y llevarlo a la práctica tal como Dios nos dice? Sin poner nada de nosotros. Porque siempre a la obediencia le queremos poner un matiz de nosotros, ¿no? O queremos matizar lo que Dios nos dice con algo de nuestra lógica, o porque nosotros entendemos que es así, o por lo que sabemos nos parece que esto puede ser así, pero Dios nos pide obediencia incondicional. Y estos discípulos tuvieron la pesca que tuvieron porque hubo obediencia incondicional. Y cuando hay obediencia incondicional, Dios va más allá de lo que nosotros esperamos. ¿Cuánto esperaban los discípulos pescar? Lo que cabía en una red, ¿no? Sin embargo, Dios los sorprendió y fue más allá. Porque fue más allá de la capacidad de la que la red podía tener. Porque dice que la red parecía que se iba a romper, o sea que estaba sobreexigida la red. Y otra cosa que estaba sobreexigida que era la embarcación. Iban a llamar a otra para poder sacar. Ahora, cuando hay obediencia incondicional, la bendición de Dios, viene la bendición de Dios y es abundante. Ahora, nosotros nos ponemos a discutir con Dios. ¿O no le pasó a ustedes? Solo a mí me pasa. Muchas veces me ha pasado que me he puesto a discutir con Dios porque por no entender lo que Dios me está pidiendo o por querer tener razón. Ahora, Dios me pide obediencia incondicional. Que oiga su voz y obedezca. Ahora, cuando nosotros queremos hacer cosas en nuestra vida sin entender lo que es la obediencia, sin escuchar la voz de Dios, vamos a perder mucho tiempo en nuestra vida.
peleando con circunstancias para no alcanzar nada. Imagínense en la situación. Toda una noche pescando, remando de un lugar a otro tratando de tirar la red, esforzándose, llegando a la orilla cansado, sin nada, y encima tenés que reconocer que me equivoqué. ¿Cuántas veces nos pasó eso? ¿Cuántas veces? Y no es nada lindo tener que reconocer, a veces adelante de personas, que me equivoqué. Y mirá las consecuencias de mi error. A veces terminar endeudados, terminar empobrecidos, terminar con un problema, metido en un problema, arrastrando problemáticas por largo tiempo, por no escuchar la voz de Dios. ¿Y qué problema que tenemos nosotros, los hijos de Dios, para escuchar la voz de Dios? Nos cuesta oír la voz. Y nos cuesta más obedecerla. Y nos cuesta no poder opinar. Y cuando Dios te muestra claramente lo que tenés que hacer y no hacerlo, ¿qué es? Es obediencia, pero es necedad. A nadie le gusta que le digan necio, ¿no? No es un piropo que me gusta oír. Pero es necedad. No solo es desobediencia, sino es necedad, es falta de sabiduría. Ahora, oír la voz de Dios y llevar a la práctica sin cuestionarla es de sabios, ¿o no? Es de sabios, pero no cuesta. Yo muchas veces le digo, Señor, perdona, perdona mi humanidad, porque me cuesta obedecerte. Me cuesta hacer lo que tú me estás diciendo, me cuesta obedecer. Y creo que no soy el único. Y me tengo que pelear conmigo mismo para obedecer lo que Dios quiere. Porque hay algo dentro mío que no quiere obedecer. Y tengo que tener la disposición, la determinación de obedecer lo que Dios me dice. Y sí, por obediencia y por experiencia. Esa frase es conocida. Está patentada, pero es así. O lo aprendemos porque Dios me lo dijo y yo lo obedecí, o porque lo experimenté en mi vida y sufrí las consecuencias. ¿Y sabe qué? Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces incluimos a Dios en nuestros proyectos, en nuestros planes, nuestras proyecciones económicas, en nuestras decisiones familiares, económicas, laborales y afines? ¿Cuántas veces incluimos a Dios? ¿Cuántas veces no solo te digo incluir a Dios como un asesor, sino cuántas veces dejamos que Dios decida en estos temas? ¿Cuántas veces vamos a la palabra de Dios para saber qué opina Dios o qué dice la palabra de lo que voy a decidir o hacer? Muchas veces decidimos, tenemos las consecuencias y vamos a la Biblia para ver cómo zafamos la consecuencia. ¿O no? Pues somos así. Y estos discípulos estuvieron toda una noche peleando, basándose en su conocimiento, en su experiencia, en que la gran mayoría ya tenían experiencia en esa área, confiaron en sus recursos, sus capacidades, pero le faltó algo. Qué distinto fue cuando Dios intervino
Cuando el Señor Jesús intervino. Qué distinto es. Qué distinto es cuando Dios interviene y me dice qué hacer y yo en obediencia lo hago y puedo disfrutar de la bendición de Dios en lugar de estarme arrepintiéndome de haber dejado a Dios afuera. Uno que está en consejería, y Sergio puede darme la razón en esto, la mayoría de las cosas que la que te vienen a pedir consejo, vos sabés que son consecuencias de desobediencia bíblica. Que son cosas que se pudo haber evitado si tan solo hubiesen escuchado a Dios. Para nosotros es fácil, por lo resumen, porque la respuesta es si hubieses escuchado a Dios. Se simplifica, usa la frase estándar. Pero pasa por ahí. Y la gente te dice, bueno, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas judiciales, los que están metidos. ¿Y vos qué le tenés que decirle? Si hubieses escuchado a Dios. Si hubiese visto lo que Dios opinaba de este tema, si hubieses tomado en serio lo que Dios te decía, vos no tenías este problema ahora. No estabas peleando con esto ahora. Sin embargo, por desobediencia, hoy tenés un problema que tenés que venís a pedir consejo. Y uno tiene que decirle, mirá, Dios te perdona. La relación con Dios la podés, Dios te restaura, la consecuencia está. Ahora, tratá de obedecer lo que Dios te dice para salir de esta situación. Y pensamos que lo aprendimos, ¿no? Y en la próxima decisión que hacemos, otra vez con la misma cosa. No cuesta ser dependiente de Dios. No cuesta escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios dice. No cuesta. No cuesta. Pero hay algo que está seguro. Cuando hay obediencia, no hay consecuencia de qué lamentarse. ¿Están de acuerdo o no? Si hay obediencia, no hay consecuencia de qué lamentarse. Y si te es una consecuencia de qué te tenés que lamentar, te aseguro que no obedeciste. Hermano, tengo que empezar a tomar en serio la palabra de Dios y empezar a escuchar lo que Dios dice en mi vida. Lo que dice la palabra de Dios y aplicarla en obediencia. Somos muy buenos para encontrar versículos para aplicarle en la vida del otro, pero somos muy malos para encontrar versículos para aplicarlo en nuestra vida. Somos muy buenos para recomendarle al otro, obedecer la palabra de Dios porque te va a ir bien, y cuando yo estoy frente a la palabra de Dios que la tengo que obedecer, ¿qué hago? Estos discípulos, cuando escucharon la voz de Dios y fueron humildes en obediencia, Dios los bendijo, más allá de sus expectativas. Pero requiere de humildad. ¿Por qué yo digo que ellos fueron humildes en la obediencia? Sí. Dale, sí, hacela. Sí, sí. Bien. Y yo le pregunto, y está bien lo que decís vos, y yo lo traigo al nivel general. ¿Y qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra vida? Porque los pobres discípulos los castigamos de todos los colores, ¿no? Le caemos a los discípulos. Ahora, no, no, pero está bien.
Por eso te dije, ahí está. Pero, claro. Y está bien lo que dicen. Pero, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿No, no se replica? Le caemos a Pedro porque negó al Señor. Bien. Al pobre Pedro, ¿cuántas veces le caímos porque negó al Señor? Ahora yo te pregunto, ¿vos nunca te negaste al Señor? Con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con algunas cosas en la familia. Porque plantarse cuando uno se tiene que plantar frente a la familia, frente al compañero de trabajo, y no lo hace, ¿no es negar al Señor? Y está bien, y está bien, y es lo que tengo que hacer, identificarnos con Cristo. Pero, y esto es un paréntesis saliéndonos un poco, pero nosotros siempre le caemos a los discípulos, pero nosotros hacemos las mismas cosas. Y a veces le ponemos una cuota extra, o sea, vamos un poquito más lejos todavía. Porque en nuestra vida es así, así somos. Ahora, nosotros hacemos y deshacemos en nuestra vida dejando a Dios afuera. Tomamos decisiones en las cuales muchas veces nos hundimos económicamente y nunca le preguntamos al Señor si saco el préstamo o no lo saco, o, o gasto en esto o no lo gasto. Y después oramos para que el Señor nos saque cuando estamos tapados hasta acá con las deudas. Y así de muchas cosas en nuestra vida. Pongo lo económico por lo más tocante que hay, porque creo que a todos nos salpica. Pero tiene que ver esto, de dejar a Dios afuera, y después cuando las papas queman, ¿a dónde vamos? Ahora, ¿no sería más fácil haber consultado antes? Bien. Y en nuestra vida estamos acostumbrados a dejar a Dios afuera, a no tomar en serio el consejo de Dios, no tomar en serio la palabra de Dios. Y ahora, cuando vienen las consecuencias, buscamos a Dios. Ahora, ¿queremos bendición en nuestra vida? Bueno, pero vos le ponés estilo, peluca. No le pondrás velocidad, pero le ponés estilo. Pero qué distinto sería nuestra vida, qué distinto sería lo cotidiano, qué distinto sería nuestras situaciones de familia, nuestra economía, eh, nuestro relacionamiento de trabajo, si nosotros pusiéramos a Dios primero y dejáramos que Él tome las decisiones de mi vida. ¿Sí? Pero ahí precisa un reconocimiento. ¿Pescaron algo? No, no pescamos nada. Remamos toda la noche, la peleamos toda la noche. Un reconocimiento de nuestro fracaso, de lo que hicimos mal. Y ahí viene el obrar de Dios.
¿Saben qué, gente? Muchas veces queremos que Dios cambie situaciones sin reconocer que nos equivocamos, sin reconocer lo que hicimos mal, sin decirle, mira, Señor, perdóname porque me equivoqué en esto, decidí solo, metí la pata, perdóname porque me equivoqué y te dejé de lado. Pero ahora vengo reconociendo, necesito que tú intervengas en esta situación. Y el problema es cuando nosotros nos equivocamos y venimos y le exigimos a Dios que arregle la situación, sin reconocer nuestro error, sin reconocer en qué cosas nos equivocamos, sin decirle, Señor, perdóname por decidir esto sin ti. Ahora, cuando hay reconocimiento, cuando hay confesión, Dios interviene. Sí. Ahora, no me va a sonar a las consecuencias, pero Dios interviene. Y no solo eso, sino que después que vos ves la bendición de Dios, Dios te trae aparte y te dice, vení, vamos a tener un poco de intimidad. Vamos a hablar. Y a mí me gusta este pasaje, porque hay mucha enseñanza en esto. Pero yo quiero ir cerrando por acá, porque me gustaría que te vayas pensando en cómo estás decidiendo vos. Ahora, ¿con quién estás decidiendo vos? O te la hago más simple, ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? Y si te das cuenta que venís decidiendo solo, es tiempo que deje que el Señor intervenga. Es tiempo de que empieces a obedecer la palabra de Dios y al oír la palabra de Dios, la lleves a la práctica en tu vida. Que no sea conocimiento. Me pasó en Maldonado esto, de encontrar mucha gente que en algún momento disfrutó de lo que era Dios. Gente que tenía mucho conocimiento bíblico, pero estaba en su cabeza. Cuando salíamos a repartir esas cosas, me encontré con mucha gente alejada, pero que se podía a discutir conmigo y te daban citas bíblicas, versículos, pero era solo conocimiento. Y sabe, hermano, que acá puede haber gente que solo la palabra de Dios sea conocimiento en su cabeza y no haya llegado a su corazón. Y cuando es solo conocimiento, no hay obediencia. La obediencia viene cuando la palabra se instala en el corazón de los hijos de Dios. Y ponete a pensar si es solo conocimiento lo que vos tenés, o lo que vos tenés es palabra de Dios vivida. Y si estás viviendo la palabra de Dios. Y te dejo ese desafío para que te vayas pensando. Lo que yo sé de la palabra de Dios, ¿la estoy obedeciendo o es simplemente conocimiento en mi vida? Vamos a orar para terminar. Señor amado, venimos delante de tu santa presencia y postrado ante ti. Te damos las gracias porque podemos contar contigo en cada una de las decisiones de nuestra vida. Tenemos tus palabras que nos aconsejas, que nos guías, que nos orienta, pero te tenemos a ti que nos ayudas a decidir en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios e incluirte en cada una de nuestras decisiones. Mejor aún, dejar que tú decidas por nosotros en cada una de las situaciones en las que tenemos que decidir. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos guía, nos orienta, nos anima, nos desafía. Pero ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a oír tu palabra, pero para obedecerla y no solo para conocerla. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo y porque podemos estar meditando esto. Y te pedimos, Padre, que podamos estar llevando en nuestra vida la palabra obedecida
Ayúdanos a ser obedientes, que podamos vivir en obediencia cada día a tu palabra. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.